Ageo capítulo 1, versículos del 1 en adelante. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. En el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor amado, declaramos que tu palabra es verdad, Señor, que ella es viva y es eficaz. Señor, en esta mañana como iglesia nos disponemos para que tú nos hables. Padre, es tu palabra, no es la palabra del predicador, es la palabra del Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Espíritu Santo, háblanos. Espíritu Santo, dirígenos. Espíritu Santo, guárdanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Meditando la palabra, crece mi relación con Dios. Es el título del mensaje. Meditando la palabra, crece mi relación con Dios. Nosotros en nuestro caminar, en nuestra vida, o en nuestro caminar diario con Dios, pocas veces nos sentamos a meditar en mi relación con Dios. Somos muy fáciles para meditar en los problemas. Nos ensimismamos en los problemas y pasa uno tiempo pensando en los problemas que pasan, los que tiene, en las deudas, en la enfermedad, y se medita. Pero pocas veces, como pueblo de Dios, nos sentamos a meditar cómo está mi relación con Dios. A pensar, no
yo creo que es difícil que nos sentemos 1 o 2 horas a pensar, a meditar. ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Está Dios agradado con lo que yo estoy haciendo? ¿A Dios le agrada mi actitud delante de su palabra? No lo hacemos. Y uno encuentra en la Biblia, cuando dice la Biblia que Abraham estaba a la puerta de su casa o de su tienda y al calor del día, cuando vio a los ángeles, yo creo que Abraham estaba pensando, estaba meditando que la relación, lo que Dios le había hecho, las promesas que el Señor le había hecho. Meditaba. Uno ve a David meditando, uno encuentra a Moisés meditando, encuentra a Daniel. Daniel dice que estaba a la orilla del río cuando vino la revelación, estaba meditando. Pero pocas veces nos sentamos a meditar. Nosotros oramos, leemos la palabra, venimos a la iglesia, pero pocas veces se saca tiempo para meditar en la palabra, para meditar en mi relación con Dios, para decir, Señor, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Yo qué he hecho? Pocas veces nos sentamos a hacer como un balance de mi vida cristiana. En 2 años, ¿qué he hecho en la obra de Dios? ¿Cómo ha sido mi relación? Me acuerdo que hace 1 año había un campamento de jóvenes y aunque yo tenía el recurso, tenía tanto desinterés que no quise ir. Me acuerdo que hace 2 años había que hacer esto para ir a evangelizar y yo no quise. O me acuerdo que he dejado cosas a un lado y empiezo uno a meditar. Señor, ¿cómo está mi relación contigo? ¿Cómo, si Cristo viniese en este momento, qué pasaría conmigo? Señor, muéstrame si realmente me iría con el Señor. Pocas veces hacemos eso, de meditar. Somos fáciles para meditar en problemas. ¿Yo cómo hago para conseguir ese recurso que necesito? Y empieza a meditar y a pensar y a ver cómo hago, a quién le digo, qué estrategias, a ver cómo lo hago. Pero pocas veces lo hacemos para meditar en la palabra. Señor, la palabra, hoy el culto, tú dijiste esto, para mí, ¿qué aplica de lo que dijiste hoy? Muchas veces termina el servicio y hasta allí va la palabra, pero pocas veces apartamos un tiempo para meditar en lo que Dios nos está hablando, en lo que Dios está diciendo, para decirle, Señor, ¿yo te agrado? ¿Lo que yo hago te agrada, Señor? ¿Yo soy realmente un hombre o una mujer que te agrada? Tú me dirías el día que me presente delante de ti, buen siervo fiel. ¿Tú me dirías eso, Señor? Señor, guárdame de que me vayas a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Pocas veces meditamos en eso. Somos expertos en meditar en problemas, pero no en lo que más nos conviene. Quizá nos pasamos la vida en la fe creyendo que todo marcha bien con Dios, o pensando que aún no es el tiempo de dedicarle tiempo al Señor, que aún falta, que estamos organizando cositas. Nuestros quehaceres diarios son priorizados ante la obra de Dios. Y otras veces empezamos algo para Dios, lo hacemos con mucho entusiasmo, pero a medida que va pasando el tiempo nos vamos enfriando. A medida que van surgiendo situaciones, empezamos con entusiasmo y nos vamos apagando. Eso es falta de meditar, de decir, Señor, ¿qué está pasando? De meditar usted en la palabra, o qué estoy haciendo, o por qué ha venido esta circunstancia o esta situación a mi vida. Por muchas cosas que pasan en el mundo nos desanimamos. Y Ageo escribe sobre la actitud que tenía en ese momento el pueblo de Dios con respecto a la casa de Dios. El pueblo de Israel había regresado del exilio, de la esclavitud, y ya había regresado en el tiempo del rey Darío. Y ese pueblo que hay en este momento es como la última cochada, digámoslo así, o el último
el último grupo que está saliendo, porque más antes ellos antes habían empezado a reedificar el templo, pero empezaron a burlarse. No, esos que van a ser capaces, esos no pueden. No, ¿cómo va a ser el pueblo que va a reedificar? Y ellos se desanimaron. El pueblo de Israel se desanimó. Y Dios trae una palabra a través de Ageo. Dios dice: la casa está en ruina, el templo estaba en ruina, la ciudad estaba quemada, estaba destruida, las casas estaban destruidas. Y ahora tienen la oportunidad de comenzar nuevamente. Y el pueblo lo primero que empieza a construir sus casas. Lo primero que el pueblo cuando llega ya a la ciudad empieza es: ¿dónde me voy a meter? Mi habitación. Priorizan su bienestar. Priorizan su bienestar. Toda la ciudad estaba en ruina. Todas las murallas en el piso, las puertas del templo. El templo había sido destruido y quemado. Pero el pueblo lo primero que hace es empezar a reconstruir sus casas. Y mire qué interesante es que cuando a Cristo le preguntan acerca de cuál es el mandamiento de Dios, qué es lo que Dios ordena para su pueblo. Tú vienes del cielo, dicen los escribas y fariseos. Tú eres hijo de Dios, tú dices que eres hijo de Dios y vienes del cielo. ¿Qué nos ordena Dios? ¿Qué nos manda decir el Señor? Y Jesús en Mateo capítulo 22 les responde cuál es el mandato de Dios para el pueblo de Dios. ¿Cuál es la ordenanza del Señor para el pueblo? ¿Qué es lo que Dios está demandando para el pueblo? ¿Cuál es el principal objetivo que debe tener en el corazón el pueblo de Dios? Y en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versículo 37, Jesús les dice cuál es el mandamiento de Dios. Y el mandamiento que Dios envía del cielo a confirmar y a reconfirmar a través de Cristo es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Jesús dice: ese es el mandamiento. Primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. Ese es el mandamiento. Y ese mandamiento sigue vigente para usted y para mí. Ese mandamiento sigue vigente para la iglesia hoy. El mandamiento principal y el más grande es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Eso quiere decir primero Dios, segundo Dios y tercero Dios. No hay otro mandamiento por encima de ese. El Señor después dice: a tu prójimo como a ti mismo, dice, son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque cuando usted y yo amamos a Dios con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón, pues vamos a amar al prójimo porque Dios es amor. Porque Dios se va a reflejar a través de nosotros. Y cuando usted y yo amamos a Dios de esa forma, pues primero es Dios para nosotros. Primero es Dios para su pueblo. Jesús, cuando es preguntado, cuando es consultado acerca de la ordenanza de Dios, lo dice. Pero también Cristo enseña sobre cuál era la clave, escúchame, para obtener la prosperidad que buscan los hombres. ¿Cuál era la clave para obtener la prosperidad? Porque los hombres buscamos prosperidad. Todos queremos ser prósperos. Yo no sé, yo no he visto el primer desprevenido que diga: no, ojalá me venga la ruina. Yo no he visto una persona pensando así. Por mala que sea, anhela ser próspero. Y Jesús y Dios, usando al apóstol Juan, le dice al anciano Gallo: yo deseo que tú seas prosperado para hablarle a la iglesia hoy en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, dice la tercera carta del apóstol Juan en el capítulo 1. Pero Jesús también enseña cuál es la clave para eso en Mateo capítulo 6, versículo 33. Jesús dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que anhelan los hombres, todo lo que anhela el mundo y todo lo que anhela
el ser humano en sí va a ser añadido. Va a ser añadido. Escúchame, si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo te será añadido. Tu casa, tu familia, tus hijos, tu hogar, lo que tú necesites, finanzas. Porque la prosperidad incluye finanzas. La prosperidad no solo es finanzas, pero las finanzas hacen parte de la prosperidad. Y la Biblia dice, Jesús dice la clave para que usted obtenga prosperidad es que usted busque primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el grave error es que nosotros muchas veces buscamos primeramente la bendición o la prosperidad para después buscar a Cristo o el reino de los cielos. Porque decimos primero estudio y después me dedico. Primero trabajo y después me dedico. Primero construyo y después me dedico. Primero hago esto y después me dedico. Primero esto y después esto. Y resulta de que la prioridad es al contrario. Primero es Dios, segundo es Dios y tercero es Dios. Escúcheme, no le estoy hablando de que primero es la iglesia. No le estoy hablando de que primero son los pastores. Le estoy hablando de que primero es Dios. Amén. Primero es Dios. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora ya usted en la meditación va a preguntarle a Dios y va a entender a través de la palabra, ¿cómo hago yo? Porque yo le he preguntado muchas veces al Señor, Señor, ¿te agrado? Y empieza Dios a desnudarle cosas a uno. Cuando uno empieza a meditar en la palabra. Ay, Señor, sí, estoy aquí embarrando. Ah, Señor, en esto. Ah, definitivamente, Señor, necesito de ti porque hoy no, grave esto. Cuando uno empieza a meditar, Dios empieza a permitirle a uno ver cosas que uno cree que están bien. A veces creemos que estamos bien. Pero cuando empiezo a meditar en la palabra empieza a mostrarme cosas. Porque yo le digo, Señor, entre a toda parte. No hay vetos para usted. Entre donde usted quiera. Por ende ya Dios conoce. Pero Él está a la puerta y llama. Dios nunca entra a la fuerza. Si Dios entrara a la fuerza, escúchame, el camino que conduce al cielo sería así. Pero Dios no entra a la fuerza porque Dios nos dio el libre albedrío para que nosotros tomemos la decisión. Pero la palabra es para el pueblo de Dios. Es para usted y para mí que nos sentamos a escuchar la palabra. Cuando meditamos, Señor, ¿estoy bien? ¿Voy por el camino que es? ¿O no? Jesús enseña cuál era la prioridad. Meditar, cuando sacamos tiempo para pensar acerca de nuestra relación con Dios, las cosas empezarán a cambiar. Empezamos a alcanzar todo aquello que pensamos que es imposible. Empezamos a alcanzar todas aquellas cosas por las que el hombre siempre está trabajando. Dios le dice a Israel aquí en este pasaje, mediten bien sobre sus caminos. Mediten bien sobre lo que les está pasando, lo que les ha venido aconteciendo. ¿Sabe que uno a veces no medita en lo que le está pasando? O en lo que le ha venido aconteciendo. Señor, ¿por qué será que pasa eso? O lo otro, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa? Dios le dice a Israel, mediten bien sobre sus caminos. En el versículo 4, Dios empieza a hablarle. Y dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas. Y esta casa está desierta, o sea, arreglan sus casas. Para ustedes eso está bien. Le dice al pueblo de Israel allá en ese tiempo. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Qué bueno es meditar sobre mis caminos, los caminos por los que estoy andando, la razón por lo que me ha pasado, la razón por la que me están pasando cosas. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué me sucede eso? ¿Por qué a pesar de ser un hijo o una hija de Dios, sucede tal cosa o sucede la otra? ¿Por qué no alcanzo, Señor? Permíteme entender
¿qué hay en mí que está provocando todo esto? Mire lo que el Señor dice. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten bien sobre sus caminos, sembráis mucho y recogéis poco. A veces uno dice, pero ¿por qué? El resultado debe ser otro. El resultado no debe ser el que está dando. Debe haber otro resultado. Y Dios le sigue diciendo al pueblo: meditad sobre vuestros caminos, porque sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Eso quiere decir, más demora en recibir que ya se le fue. Y a veces pasa eso. Pero ¿por qué si yo me esfuerzo para trabajar, los resultados no son los que yo anhelo que sean? Me toca meditar entonces, ¿qué está pasando? Y es el desafío que el Señor le dice al pueblo de Israel a través de Ageo, pero hoy le dice a la iglesia: medite por qué sus resultados no son los que usted desea que sean, o lo que usted aspiraría que fueran. Y les dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, y vuelve y les dice: mediten sobre sus caminos. Mediten sobre sus caminos. Subí al monte y trae madera y reedificá la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. O sea, dice, prioricen. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad suya en su casa? ¿Cuál es su prioridad? ¿Es Dios o es usted? ¿Es Dios o es su casa? ¿Cuál es la prioridad? Hermano, yo creo que todos tenemos la Biblia que yo estoy leyendo, quizá en una versión diferente a esta, pero siempre habla de lo mismo. Medite en sus caminos. Dice el Señor: buscáis mucho, le está diciendo al pueblo, y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo, dice. Que Dios nos guarde. Que Dios nos guarde. Señor, ayúdanos. Que lo que hagamos, que lo que toquemos prospere. Que no se disipe. Que no sea como echar en saco roto. Porque al soplo de Dios no hay nada que lo detenga. Cuando Dios sopla, no hay nada que detenga el soplo de Dios. La Biblia dice que tremendo es tener a un Dios vivo en contra. Que Dios esté a nuestro favor siempre. Que en la meditación, si hay algo que no está bien, yo le diga: Señor, ayúdame a corregirme. Que en la meditación, si hay algo que no funciona, mi corazón esté dispuesto a ser corregido y a someterse delante de la presencia y la voluntad de Dios. Y dice: ¿por qué? Dice el Señor: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Y vuelve y se pregunta: ¿por qué? Le dice al pueblo: ¿por qué? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Eso sigue pasando hoy. Porque el Dios que lo dijo aquí es el Dios al cual usted y yo adoramos en este tiempo. Porque el Dios que lo dijo aquí es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Sigue pasando. La invitación es meditar. Meditar en tu relación, meditar en mi relación con Dios. ¿Cómo está mi relación con el Señor? Y en el versículo 11 dice: llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Dice: y oyó Zorobabel, como hoy escucha la iglesia, hijo de Salatiel y Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo,
como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. La palabra es para meditarla, pero es para corregir lo que haya torcido en nosotros. La palabra debe entrar a nosotros y debe quedarse y permitir que usted y yo volvernos hacedores de la palabra y no solo oidores de la palabra. Porque la palabra tiene un propósito en tu vida. Quizás tú has sido prosperado, pero quizás tú no has sido prosperado. Quizás tú trabajas harto y no entiendes por qué. Y empiezas a trabajar y entonces te está yendo bien cuando te sale un problema en donde se va por saco roto lo que habías trabajado. Eso pasa, es para el pueblo de Dios. Y es allí donde hay que meditar. ¿Por qué otros con menos de lo que yo hago prosperan más? Hay que meditar en la palabra. Dios, yo necesito entender. Como entendió el pueblo aquí, dice que Zorobabel y Josué y el pueblo de Dios, dice que se despertó el Espíritu de Dios en ellos, dice la Biblia, y que todo el pueblo también, y que fueron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. ¿Hubo qué? Hubo un impulso del pueblo para obedecer la palabra de Dios. Vamos, decían, hagámosle, vamos a trabajar. Aquí hay un mensaje de parte de Dios. Hay un mensaje que hay que obedecer de parte de Dios. Dios está hablando, Dios está diciendo. Aquí el pueblo estaba en ruina y le está diciendo, ¿por qué inician al contrario a trabajar? ¿Por qué no inician al derecho? Puede ser que Dios hoy te esté diciendo, le está dando prioridad a lo tuyo, mas a mi obra no le está dando prioridad. Estás invirtiendo los valores espirituales. Estás invirtiendo los valores espirituales. Porque la Biblia dice que primero es Dios, segundo es Dios y tercero es Dios. Eso es lo que la palabra dice. Y ese pueblo empezó a trabajar, vamos, y se inicia la reconstrucción del templo. Empezaron por el derecho, por donde tenían que haber empezado. Empezaron de la manera correcta como tenían que hacerlo. Y cuando se hace lo correcto delante de Dios, siempre habrá respuesta de Dios. Porque Dios bendice, porque Dios es bueno, porque Dios lo que no quiere es que su pueblo actúe como actúa el mundo. El mundo actúa a su favor, para mí, para mí, para mí. No, un corazón temeroso de Dios siempre actuará poniendo por prioridad las cosas de Dios. Siempre. Muchas veces, aún sueños personales hay que sacrificar. Muchas veces, aún necesidades personales se sacrifican. Y por eso cuando Abraham estaba meditando bien el ángel de Jehová y se le presenta, que la Biblia en el Antiguo Testamento nos presenta al ángel de Jehová como Cristo, Jesucristo no encarnado. Pero la Biblia dice que cuando el Señor le dice a Abraham, dame tu hijo, tu único, tu amor, tu prioridad, entrégamelo. Y Abraham dijo, realmente mi prioridad eres tú, Señor. Te entrego a mi Isaac. Te lo entrego, Señor. Y eso provocó una gran respuesta de Dios, porque Dios es fiel. Escúchame, Dios es fiel. Si en tu actitud, si en tu corazón, si en tu meditación está primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás vendrá por añadidura. Mira lo que sucede después de que este pueblo sale impulsado a hacer lo correcto. Dice el capítulo 2, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, dice, hablá a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos?
Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también. Josué, hijo de Josadá, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando saliste de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, dice el Señor. Porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendré el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice en el versículo 10, a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, si alguno llevare carne, y empiece el Señor a hablar aquí en esta parte, de al ver que el pueblo cambió su manera, cambió su actitud, y dice la Biblia que Ageo dijo, así es este pueblo, en el versículo 14, y esta gente delante de mí, dice Jehová, y así mismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Pero en el 15 dice, ahora pues, ya dice, no en vuestros caminos, sino meditad en vuestros corazones. Meditad en vuestros corazones. ¿Qué va a meditar ahora? Dice, desde este día, ¿cuántos lo van a recibir? En adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, escúchame, antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y habían 10, venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20, os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo en toda obra de vuestras manos, mas no os convertiste a mí, dice Jehová. Dice, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo, de Jehová meditad pues en vuestros corazones. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de oliva ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré, dice el Señor. Escúchame, le dice, medite en su corazón. Dios desafió al pueblo a hacer algo, a darle prioridad a Dios. Y dice, antes que se eche la primera piedra, los bendeciré, dice el Señor. ¿Sabe? Que Dios ve la actitud del corazón. Dios vio el corazón del pueblo de Israel diferente. Había una actitud, escúchame, Dios no necesita que tú desarrolles una actividad 100% para bendecirte, no. Dios ve tu actitud, la actitud de tu corazón, el propósito. Señor, yo quiero servirte. Señor, dame recursos para bendecir tu obra. Escúchame, Dios ve la actitud de tu corazón. Muchas veces creemos que hasta que yo no haga esta cosa, Dios no me va a bendecir. Dios no opera así. Dios opera a través de la actitud de tu corazón, del propósito de tu corazón. ¿Cuál es la intención de tu corazón? Dice aquí, antes, en el versículo 19, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Dice, medite en su corazón desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Dice, Dios lo bendijo al pueblo de Israel. Dios les dijo, miren, no necesitan construir el templo, necesitan es tener una actitud propia, que en su corazón la prioridad sea Dios. Que en tu corazón la prioridad sea Dios. Que en tu meditación tú le digas, Dios, ¿qué necesitas de mí? ¿Cuál es tu orden, tu prioridad? ¿Qué quieres? ¿Cuál es tu propósito en mi vida? Dios necesita que haya una actitud propicia, no de hombres y mujeres que decimos primero yo y cuando termine
sigue Dios. Cuando usted y yo le decimos, Señor, muchas veces decimos, Señor, sacrifico todo para servirte. Escúchame, Abraham dijo, Señor, si tú me pides a Isaac, Isaac será para ti. Pero el resultado de Abraham fue que fue bendecido. Cuando Abraham se disponía a sacrificar a Isaac, el Señor le dijo, tranquilo, no lo sacrifique, porque ahora conozco que me temes. Puede ser, escúchame, que tú le ofreces algo de tu vida, un sueño tuyo, tu carrera, en sacrificio a Dios, aún tu familia. Escúchame, cuando Dios ve tu actitud, dice, tranquilo, no lo sacrifiques, te daré más de eso, por cuanto has demostrado que me temes. Así le dijo el Señor a Abraham. Tú has demostrado a Abraham que me temes. Y por cuanto tú me temes, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Le dio más de lo que Abraham pensó quizá sacrificar al Señor. Porque no tocó a Isaac, mas fuera de eso se aumentó la bendición sobre Abraham. Dios le dice al pueblo de Israel, desde este día te bendeciré. Aunque no sea el tiempo de la cosecha, yo pondré cosecha, dice el Señor. Aunque no sea el tiempo de que hayan resultados, yo haré que hayan resultados, dice el Señor. Aunque no sea el tiempo de frutos, vendrán frutos, dice el Señor. Por cuanto ustedes van a mirar, dice el Señor, dice, ustedes ven que no es el tiempo. No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, ni siquiera ha florecido, dice el Señor. Mas desde este día os bendeciré, dice el Señor. Puede ser que tú hayas pensado o estés proyectando un negocio para que te dé dentro de 5 o 10 años una carrera, una profesión, o algo tú has dicho, pero le doy prioridad a las cosas de Dios. Buscaré primeramente el reino de Dios y su justicia. Escúchame, Dios no quiere que tú vivas sirviéndole frustrado por algo que había en tu corazón. Dios no opera de esa forma. Pero si en ti hay una actitud propicia, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi ser, te entrego mi sueño, te entrego mi carrera, te entrego mi familia, te entrego a mis hijos. Señor, no importa, pero yo quiero servirte. Escúchame, antes de que haya florecido, antes de lo que tú pienses, vendrá respuesta de parte de Dios. Vendrá la bendición de parte de Dios. Porque si en tu actitud, si en tu corazón, si en tu meditación estás por los caminos correctos de parte de Dios, Dios siempre te bendecirá. Dios bendice a aquellos que disponen su tiempo, su vida, su casa y su familia para Él. Cuando le damos prioridad a las cosas de Dios, aún antes de haber iniciado a hacerlas, recibiremos recompensas de parte de Dios. Él conoce la intención de nuestros corazones. Dios no bendice por terminar nuestra labor. Él conoce la intención de nuestros corazones. ¿Qué nos motiva a obedecerlo? ¿Cuál es la razón que hay en nosotros para servirle? Meditar en nuestros corazones traerá a nuestras vidas muchas bendiciones y respuestas de Dios. Disciplinemos nuestra vida para meditar en la palabra de Dios, porque eso traerá crecimiento y una buena relación delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, bendecimos tu nombre. Señor, tú eres bueno. Señor, para siempre es tu misericordia.